el final o es la consecuencia, básicamente. Pero todo arranca por algo. Por eso vuelvo a este logo malo y este logo bueno. Como uno principalmente empieza a consumir. Porque de eso se trata básicamente esto, ¿no? De consumidores, de adictos que hacen que este negocio lleve a la muerte. No solamente con la cocaína, podemos hablar de pastillas, de marihuana, podemos arrancar desde el alcohol, el cigarrillo, todo se mezcla dentro de un cóctel asesino que termina con esto, ¿sí? A ver, no lo hemos visto, yo creo que en la historia, en vivo, gente buscando familiares asesinados. Yo por lo menos no lo vi nunca en vivo con tanta claridad. Ahí estamos viendo las imágenes. Y no es por ser morboso, pero esto es lo que pasó en Río de Janeiro. Fue una imagen impactante. Una ciudad, ahí la tenemos, súper turística, en donde todos tenemos en la cabeza Copacabana, Leblon, Barra de Tijuca, Pau de Azúcar, el Cristo Redentor. Pero esto está totalmente de costado, o atrás, o adelante, depende cómo lo quieras ver, en una de las ciudades turísticas más importantes del mundo. Sí. ¿Sí? Una de las ciudades, repito, turísticas más importantes del mundo, con un sistema de narcotráfico y favelas atrás de aproximadamente 3 millones, 4, 5 millones de personas que son principalmente consumidores. Porque si acá no existe el consumo, el negocio no está. Sí, por eso igual... te pregunto, Jorgito se tiene que ir rápido porque tiene una cena y va a cocinar él, supuestamente, eso es lo que dice. Lo bueno, lo malo no sabemos quién cocina, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ir contando este cuentito. La receta me la dio Gilla Murano, está claro. Uy, no. Dios mío. Dios nos ayude, ¿sí? Ahí sí que nos ayude el lobo bueno. ¿Por qué empieza el consumo y quiénes son los beneficiarios y las víctimas? Dentro de esto ya me voy a meter en la frontera, ya voy a ver cómo pasa la droga de un lugar al otro, pero respondeme esa pregunta principalmente, para arrancar esta historia. Primero es un problema altamente complejo, pero podemos, como en matemática, ¿viste? Sacar los corchetes, las llaves y llegar al resultado final, ¿no? A ver. Yo creo que hay 5 patas que permiten que en un país haya narcotráfico. El primer concepto es la complicidad. Solamente puede haber narcotráfico si hay complicidad. Y ahora vamos a contar en un ratito la historia de complicidad. Okay. Y la complicidad tiene 5 integrantes. La política, la estructura judicial, la seguridad, la familia y el chico, con una diferencia, que estos dos últimos son los que se perjudican y estos son los que se benefician. A ver, pará, de nuevo porque me interesa eso ahí. Y arrancaste fuerte, no arrancó con... Es psicólogo y psiquiatra, no arrancó con la necesidad, yo siempre pienso, digo, en definitiva el ser humano es adicto por naturaleza, a la velocidad, a la adrenalina, al deporte, al whisky, al celular, al sexo, como Pablito Ponzone. ¿O no? Pero porque a él le enseñaron que el sexo era lo que estaba entre quinto y séptimo, entonces tuvo esa dificultad, pero ya está mejor, ahora lo está. ¿Cómo me conoce? No, igual me llama la atención tu... Perdón. Pará, dejá que termine de explicar esto. Dale. Después justificás. No, porque arrancaste diciendo que este problema era que era por los consumidores. Sí. Y yo digo que es un problema porque hay gente que tiene armas de guerra y porque hacen un negocio con los consumidores. Acá Jorge arranca distinto. Primero arranca con la complicidad, no arranca por la adicción. Claro. A ver, para que el malo pueda ser malo es porque los buenos no hicieron bien las cosas. Ahí está. Y ahí tenés los dos equipos. Si vos tenés el político, la justicia y toda la parte de seguridad que trabajan para que esto no suceda, es muy probable que no suceda. Okay. Y después el segundo eje más importante es tenés que armar una educación que prepare a los chicos desde el jardín. Hoy los chicos esto a los 3 años no lo manejan como si fuese, no sé, una bicicleta. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que no entre en los juegos online? Casi todas. Todas. Entonces, hay multiplicidad de hechos que determinan que el chico adicto tiene muchas más posibilidades y el narcotraficante va a elegir este país. ¿O acaso yo soy un 4 de copa en esta estructura? ¿Y cómo sé que hay un representante que maneja y lava el dinero de casi todos los narcos de Sinaloa? Fuerte. Es decir, ¿cómo es eso? De hecho, están por extraditar a uno de Argentina. ¿Está? Frank Machado. El señor Hans, que es el que lava todo el dinero de Sinaloa, está en sociedad con
pero ¿y esto? Pero lo sabe todo el mundo. Por eso volvíamos a las 3 patas iniciales. Uno podría decir, ¿pero por qué yo pongo que la familia y el chico también es cómplice? Porque en realidad tiene una mamá y un papá que no puede mirar eso porque le duele mucho. No porque le va a dar un beneficio, es cómplice, sino porque le duele mucho mirar a su hijo adicto. Y el hijo adicto porque tiene que llenar una necesidad de vacío y entonces él no se da cuenta que es cómplice de alguien que se va a beneficiar con él. ¿Se entiende? En esa familia, en ese adicto y en esa familia no hay un delito. No. Hay un sufrimiento. Hay un sufrimiento. Y el sufrimiento está provocado por quienes envenenan a esa gente. Entonces, en ese circuito, si vos arrancás desde la educación, vas a achicar muchísimo el problema, pero tenés que tener las otras 3 patas fuertes. Entonces, ¿cómo puede ser que todos los bienes de los narcos todavía están dando vuelta y no se lo podés sustraer? ¿Cómo puede ser que los políticos están utilizando el dinero de los narcos para hacer... Pero hace un punto ahí. ¿Ves que los buenos no hacen bien las cosas? Los buenos no hacen bien las cosas. Y si sos juez y no haces bien las cosas, yo creo, teniendo en cuenta lo que sucede y las consecuencias, sos doblemente malo. Sos doblemente lobo malo. ¿Estamos de acuerdo? Juez y no hace bien las cosas, yo creo, teniendo en cuenta lo que sucede y las consecuencias, sos doblemente malo. Sos doblemente lobo malo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso me voy con Claudio de la Cárcova, ex juez. Sí, Claudio querido, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien. Veo que está picante el programa, ¿no? Sí, sí. Vos sos ex juez, yo te escuché en un par de notas y tenés todavía la placa puesta en el pecho, básicamente, ¿no? Sos de los jueces de antes que recurren realmente a lo que significa la palabra juez, ¿sí? Pedías perdón, sí. Te vi en una nota, pedías perdón por algunas cuestiones que no habían podido ser resueltas del lado del Estado. No me voy a meter ahí, pero sí me voy a meter en esto que decía Jorge. ¿Tanta guita puede haber en un sistema corrupto para que un juez falle a favor del malo o para que haga oídos sordos al pedido del bueno? Mira, Gonza, yo estuve 50 años en el Poder Judicial, 30 como magistrado en Comodoro Pi y tengo en el tema 42 o 43 años trabajando, me ha allanado todo. Es un tema muy difícil, mueven miles de millones de dólares y lamentablemente la Argentina se vio sumida en una incursión de distintos carteles. Esto arranca, lo he dicho muchas veces, me dicen que repito, pero en el 88 aterrizaban los aviones colombianos en La Verde, que era una estancia en medio de Santiago del Estero, y mandaban una tonelada de cocaína en langostinos y otros 600 kilos en anchoas. La operación Langostino, ¿te acordás? Sí. Sí. Langostino, la langostina anchoita, después tuvimos café blanco, strawberry, hubo un pallet para un rally Dakar con 1 tonelada, hubo un velero con 1 tonelada navegando solo sin tripulantes camino a Uruguay. Yo una vez me hice una lista porque... Y eso es solo lo que encontraron. Eso es lo que encontraron. Lamentablemente en la Argentina lo que pasó es que fue metiéndose en los cimientos de las políticas provinciales, se metió en las policías provinciales, y yo lo dije con un poco de dolor, porque yo me considero nacido y criado en tribunales y todavía sigo andando, un poco colaborando, tratando de colaborar en off y sin ningún tipo de remuneración. Pero me preocupa el tema porque si ustedes hacen un recuento para atrás, el juez federal de Orán, que era presidente de la comisión que había nombrado Lorenzetti y presidente de la Corte, sí, fue detenido, juzgado y condenado por contactos del narcotráfico en Bolivia. Eso es lo que a mí más me pegó. Porque dije, che, acá está. Perdón, después Ollardié también decía que, y no pasó absolutamente nada, hacía lo que le decían los Kirchner. Y eso también me acuerdo, y lo dijo al aire, lo dijo en una nota, lo dijo en una entrevista. Tomando champán. Desde otro costado. Pero a mí lo de Orán, pegaste en el centro. Es lo que más me llamó la atención porque estaba ahí. Pero además estaba ahí, tenías un intendente en Corrientes, el Itatí. No, después el juez federal de Corrientes por la operación Sabucay, también preso, condenado el juez federal de Corrientes. Seguimos bajando. Sí. Y tengo que entrar en Rosario. Rosario tiene un lío monumental. No los puedo, están todos investigados, pero hay ya 2 jueces federales investigados en Rosario, que es uno de los tránsitos más grandes que ha tenido. A ver, pero contame, voy un poquito. Pará. Me interesa. Contale a la gente
¿Cómo es el sistema? Métete si querés, ahí, ¿Puedo? como abogado. Pará. Un gusto, su señoría. Gastón Francone le habla. ¿Cómo le va? Pará que vamos y venimos. Vamos y venimos, pará. Dale. Vamos a hacer el acting, ¿ok? Lo que vos quieras. Yo, narcotraficante, socio de Ponzone, ¿sí? Ahora somos narcos, ¿te das cuenta? Sí, y somos narcos, y de repente, esto que no lo levante les pido por favor, es un acting, ¿eh? Repito, pone acting abajo, ¿eh? Acting. Physique to roll. Sí, listo. Ok. Transportamos desde Bolivia, tenemos un contacto en Bolivia, pasa, ahora te voy a mostrar cómo podemos venir desde Bolivia, pasa por Brasil, pasa por Paraguay, baja la droga, y nos enganchan en un control policial en Yapeyú, ¿sí? De repente alguien avisa por un contacto, pagamos menos, no estaban confiados a ver si íbamos a girar la guita o no, íbamos a comprar criptomoneda, pero al final no me puse de acuerdo con Ponzone, control policial, los dos en cana. Lo llamo a Francone, le digo, ¿quién tenés de contacto, Pablito? Francone, listo. Lo llamo a Francone, le digo, Francone, escuchame una cosa, nos engancharon con... ¿Cuántos kilos le ponemos? No sé. Pero pará, ya hay un primer error. En el razonamiento de un primer error. ¿Por qué? Porque vos me tenés que llamar antes. ¿Por qué antes? De que te enganche. ¿Por qué? Porque toda estructura, su señoría lo va a saber, tiene una estructura y un cortafuego. Vos sabés lo que tenés que hacer cuando te va a pasar algo. Por eso los magistrados a veces no pueden investigar de la manera que tienen que investigar. Y aparte no me vas a llamar a mi celular, me vas a llamar al teléfono rojo. Bueno, me vas a llamar a otro teléfono. Yo no lo sé, yo pregunto. Pero por eso. Pará, Claudio, pará. Así le falla Manzanas Blancas. Claro. Iba las 3.640 kilos de manzanas blancas, iba a una terminal de puerto, algo pasó que los desvían de terminal, y ahí caen en la operación lo que se llamó manzanas blancas, que eran 3.640 kilos de manzana Chipoletti, porque le falló la coordinación. Claro. En el envío. Caen por un error. Está bien, no falla, porque Pablito... Dale, me llaman. Que yo quería agarrar por una ruta, me dice agarrar por acá, está más cerca, tengo sueño, no importa. Te agarraron con 30 kilos en la camioneta. Me agarraron con 30 kilos de falopa en la camioneta. Listo, yo ya sabía, como dice acá Francone, a quién llamar, llamo teléfono rojo, quedó detenido, Francone inicia los trámites, estamos muy bien, el acting viene muy bien, para que la gente entienda del otro lado, ¿no? Sí. Pero, de repente, no me puede sacar, dice, no, se la pusieron, ¿viste? Como generalmente pasa. ¿Qué hace primero? Primero voy a PI. Me presento en PI, presento todos los escritos que sé que me van a rechazar, presento una excarcelación, sé que me la van a pegar por la cabeza, presento una exhibición de prisión, presento lo que quiero, en piojo, me siento con su señoría y le digo, ¿cuál es la pena que vamos a pactar por este muchacho? Porque es un cortafuego. Él lo que no va a hacer es hablar. La ley del arrepentido para el narcotráfico no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque no sirve, porque nadie habla en el narcotráfico. Y cuando hablan tanto tenés que sospechar. Pero no se vayan de ahí, no se vayan, les pido por favor, porque lo tengo a su señoría del otro lado. Claudio, cae todo este quilombo. Esto es un acting, Claudio, te pido por favor, si querés ponerlo en nombre de otro, no importa. Y te ofrecen a vos o a otro juez. ¿Qué te ofrecen? Guita, una casa en Miami, un terreno en Seychelles. Desde el Vamos los 30 kilos eran 60. Bueno, pará. Y parte de lo que te lo recuperaron lo están vendiendo entre ellos. Pará. Bueno, pero ¿qué pasa? Está bien, pero si no me corro un poquito de la historia. Acá tenemos un juez lobo bueno, ¿sí? Pero si aparece un juez lobo malo, ¿qué hace el juez si acepta guita como el de Orán o como el de Corrientes? ¿Qué es lo que puede, qué herramienta tiene para que yo no vaya en cana? Yo calculo que contactos a nivel policial, como para desarticular toda la operatoria y disimularlo. A mí no me pasó nunca. Así me han dicho en el estrado, plato plomo, reeditando una serie de Netflix. Y yo he dicho plomo, en una causa grande en el estrado, en la sala de AMIA, en Comodoro Pi. Plato plomo, yo dije plomo. Que yo he tenido amenazas varias veces, pero bueno, he ido con coche blindado. Con la Fedrina he tenido coche blindado con 4 custodias. No es fácil el tema porque mueve mucho dinero. Para que sepa, Manzanas Blancas movió en cocaína 1.600 millones de euros. Y por la hidrovía en el 21 se fueron 2.100 kilos de cocaína del puerto de Buenos Aires a Rotterdam y Hamburgo. Que los encontraron doctor, gracias a que el capitán del barco dijo, esto no estaba acá. No es que un gran operativo, ni gente infiltrada, ni gente de inteligencia. Siempre ocurren errores. Claudio, ¿qué harías vos? Yo te doy mañana el Ministerio de Justicia, ¿sí?
y te digo, escuchame una cosa, se terminó la corrupción en la justicia, basta de jueces de Orán, de jueces de Corrientes. ¿Qué harías vos? ¿Cuál sería el sistema, escuchá, el sistema para que ningún fiscal, ningún juez, después vamos con la policía, ¿no? Sea tentado por una cosa o por otra? Es muy difícil, la verdad que es muy difícil porque yo he trabajado con 14 países, los propios americanos te cuentan que ellos tienen agentes encubiertos y operaciones encubiertas que yo he visto en Estados Unidos y muchas veces la línea es tan delgada que se les cruza del otro lado. Pero está bien, Claudio, pero no me digas muy difícil, vos lo tenés que resolver. Es tu misión en la vida, escúchame, es tu misión en la vida, no te morís sin arreglar esto, si no te morís mañana. Y mirá, fundamentalmente hace 30 años atrás alguien me dijo, fíjate cuánto gana y fíjate cuánto gasta y cómo vive. Eso es importante. Ahí está. Lo patrimonial. Es control. Es control. Pero sí, no quiero hablar de mí mismo, pero... No, está perfecto. ¿Cuántos comisarios hay que no pueden justificar su patrimonio? Pero aparte de algo que ustedes tienen que evaluar, es que su señoría tiene 30 años de recorrido. Puede hablar hoy con la frente... adelante, mirando una cámara, sin el saco y sin la corbata. Y los que pateamos pi sabemos de la integridad de casi todos. Los que somos ahí nos conocemos. Está bien, pero ¿sabes qué? Y ahora voy con Jorge. Claudio, y él me lo va a asegurar, dormía tranquilo, pero amenazado. Porque salía en un auto blindado, porque... no era fácil, te lo está diciendo él. Entonces, hay una especie de paradoja, de dualidad en esta cuestión. Gonza, dormís tranquilo, pero amenazado también, ¿se entiende? En todo el país son solo 12 jueces federales en Comodoro Pi, son elite. Eso es la elite. Aguantame, Jorgito, sí. No, dos comentarios. Primero, los directores de la DEA son investigados hasta el último día que viven. ¿Cómo? Los directores de la DEA son investigados hasta el último día que viven. Hay anécdotas de un director hace unos 15 años que porque se excedió $5.000 en los gastos que él tenía blanqueado, lo tomaron para seguir lo que decía el doctor. Es decir, ¿cómo seguís vos realmente a los jueces federales y a los fiscales federales? Cuando yo hice el curso superior de médico psiquiatra, doctor, usted discúlpeme, sé que no lo va a tocar a usted, el doctor Dopico, que era el director de los médicos forenses en el año 80, nos explica todos los trámites que teníamos que hacer para internar a un paciente, hacer un certificado, ¿no? Cuando termina el curso, y si alguna vez tienen un problema, el mejor abogado penalista en la Argentina, año 80, es aquel que sabe cuánto vale el juez. Para seguir la línea no del doctor, sino de los malos, son malos porque los buenos no hacen bien las cosas. Igual hay mucha fantasía, de verdad lo digo, esto lo digo y me hago cargo de lo que... Hay mucha fantasía con el juez corrupto. Los jueces no son corruptos, muchachos. Están equivocados. Los abogados somos los corruptos, no los jueces. Es la última instancia, decís. Los abogados, los jueces no, porque un abogado corrupto tiene que corromper a alguien. A ver, la realidad es que se intentan defender con la billetera lo que hay que defender con el Código Procesal, lo que hay que defender con el Código de Fondo. Su señoría me da el asiento con la cabeza. Esto es así. Los jueces no. Corrupto, está bien, pero es la excepción. Ahora, el tema es el lobby para encontrar la excepción. Ahí lo vamos a discutir hasta pasado mañana o después de hora. Porque acá, si queremos hablar de corrupto, empezamos desde el de la garita, el policía, el fiscal, el abogado, el narcotraficante, un psicólogo psiquiatra que firma algo que no tiene que firmar. Hay de todo en la viña del Señor, básicamente. Y espera un ratito que te contemos la historia. Un periodista, no nos vamos a sacar el saco en esta cuestión tampoco. Pero vos sabés que hay que tener mucho coraje para ir a coimear a un juez. No lo sé. Sí, yo te lo garantizo, hay que tener mucho coraje. Y no es sencillo. Pará. Claudio, ¿hay que tener mucho coraje para ir a coimear a un juez o un fiscal? Yo creo que sí, yo no lo pasé nunca y lo hubiera sacado a patadas, pero preso seguramente. Me hicieron acordar de unos peritos que me mintieron en un juicio. Teníamos 2 detenidos con 30 kilos de cocaína. Uno de los diputados decía que escuchaba voces, que había sido ordenado por el más allá, o sea, una patología psiquiátrica. Me mintieron en juicio, lo declaramos inimputable, lo absolvimos, lo mandé al Borda. A los 20 días mi secretario privado me dice, Claudio, tomé un taxi en Pueyrredón y Juncal y manejaba fulano, porque me acuerdo el apellido, en unas causas de 90 y pico. O sea, a partir de ahí, yo todas las pericias, aunque sean peritos contadores oficiales en las tributarias o las de droga con el cuerpo médico forense, a los forenses les hacía participar, por ejemplo, a la cátedra del Borda, a la cátedra de la Facultad de Medicina,
a los contadores de los peritos contadores, porque también me han mentido, he sacado preso a algún perito contador oficial de la Corte, porque todo se compra en la Argentina, he hecho participar al Colegio de Ciencias Económicas para hacer perillas conjuntas. Pero no es todo malo, porque tenemos en Procurar, por ejemplo, a Diego Iglesias, que para mí es uno de los tipos más capaces y trabajador. Está el secretario de Drogas, que es Berrier, que trabaja en silencio, en el equipo de la ministra, que trabajan bien. No es todo malo. Han rediseñado el tema penitenciario, que fue un desastre en los últimos años, que yo todavía estaba en función. Ahora, Claudio, discúlpame. Yo no quiero hablar de mí, pero a mí me encargaron una carta de bomba a Sinaloa desde la cárcel de Ezeiza. ¿Cómo? ¿Cómo? Repetilo. ¿Cómo? Yo condené 2 veces a Mario Roberto Segovia, al rey de la FEDIN. En el 21, me lo dice el juez federal de Lomas, Claudio, Segovia encargó una carta bomba a Sinaloa para vos. Esto fue en el 21, no hace 50 años, hace 4. Sí. ¿Cómo es encargar una carta bomba? Encargar una carta bomba es permitirle a un detenido de máxima seguridad manejar computadoras y celulares. Claro. Hace poco lo volvieron a condenar a 12 años por tráfico de armas en Rosario, a Segovia. Mientras estaba detenido, ¿no? En las cárceles federales no se permite. Y en el 2012 tenía 2 notebooks, que también sumarían a todo el pabellón de Ezeiza, y 2 bailarines de Tinelli lo visitaban para asistencia de todo tipo. Sí, y si te cuento lo que dicen de las condiciones del penal, en donde está operando y trabajando como si estuviese en su casa Mameluco Villalba, desde donde maneja todo, entre ellos el envenenamiento de 28 personas con cocaína adulterada. Y también esto me lleva a la cuestión de los financiamientos y todo. Y digo, Claudio, vos que conocés ese tema, ¿podés explicar cómo es que la Corte Suprema se tomó 4 años para extraditar a Fred Machado? La Corte tiene, hasta el año pasado creo que tenía 6.300 causas penales paradas. No hablo de lo demás. Bien. El problema es que cuando la cabeza está tan peleada, las piernas no caminan. El tema es este, ¿no? La cabeza del Poder Judicial tiene muchos problemas, aparte de 2 vacantes hace no sé cuánto, no hay procuradora hace no sé si 8 o 10 años, hay un interino. Tenemos 200, creo que tenemos la mitad de las vacantes de la Justicia Federal Nacional sin cubrir. Cada gobierno que llega saca los pliegos del Senado y no nombra a nadie. Entonces, llegó Fernández, sacó los pliegos que había de Macri. Y llegó Milei, sacó los pliegos de Fernández. Y hay una fiscalía que era mi fiscal de juicio, esto hace 2 años, hace 14 años está vacante. La fiscalía de juicio del Tribunal Oral. ¿Te das cuenta que el sistema está mal, está podrido, es corrupto? Exactamente. Juega al favor de los lobos malos. ¿Entendés? Pero no depende de los jueces. No, depende. Esto es lo que yo te quiero explicar. Por encima de los jueces hay un Ministerio de Justicia, por encima del Ministerio de Justicia hay una cabeza que tiene que pensar esto. No depende de los jueces. Los jueces no dejan de ser abogados ultraprobos. Ser juez debería ser una función, debería ser honorable en la Argentina. ¿Te puedo explicar? O sea, debería ser eso. Ahora en un ratito vamos a contar una historia. Dale. En donde hay una jueza que escucha a una persona de nacionalidad peruana decir que han pedido su extradición y dejarlo salir caminando y meter preso a un policía te lo voy a resumir muy corto. Explícamelo porque te lo voy a resumir muy corto. La extradición no es un tema judicial, es un tema político. O sea, la extradición como expediente judicial es un trámite absolutamente exprés. Es una cuestión política y levantan el teléfono y te dicen sí o no. La extradición es otra cosa. Está bien, y acaba de decir, más allá, obviamente, nobleza obliga, políticamente correcto, Claudio de la Cárcova, que la Corte Suprema tiene... ¿Cuánto dijiste? 6.000 y pico. El año pasado sé que había 6.300 causas. 6.300 causas pendientes. Entre ellas... Penales, te digo. Penales. Sí, después imagínate lo que hay. Justo se les cumplió el tiempo, digo, no estoy diciendo que no tenga razón lo que dice Claudio, pero justo se le cumplió el tiempo a 2 semanas de las elecciones. Bueno, justo ahí sí pudieron agarrar de las 6.100 causas y decir Fred Machado adentro, vos fíjate, estaba en su casa ya en Viedma. Fíjate cómo todo tiene que ver con todo y se concatena según los tiempos políticos, básicamente, también, ¿no? Dame 2 segundos antes que me cortes, quiero contar algo. Sí. En el año 2016, yo tengo una entrevista en Río de Janeiro con el jefe de policía. Esto ya lo conté toda la semana, pero tengo que contarlo. Sí. El jefe de policía de Río, yo trabajaba con la policía de Brasil, de todas las policías que trabajé, de Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia. ¿Por qué? Y me dice, pará. ¿Por qué trabajabas con las policías
estos lugares? Porque en el crimen organizado transnacional y teniendo contrabando de estupefacientes, si no trabajas con los enlaces extranjeros, estás fusilado. Claro, porque son todos los vínculos. Yo pregunto, la gente no entiende el otro lado. ¿Por qué? Si no demos todo por sentado, dale. La Argentina, lamentablemente perdió alguno de ellos, tiene enlaces policiales extranjeros que cooperan con la justicia federal, sea la justicia criminal federal o la justicia penal económica. Bien. ¿Por qué? Porque tenemos delitos de crimen transnacional. Entregas vigiladas que pasan por 3 países. Yo trabajé con España en Manzanas Blancas, donde había colombianos, argentinos, españoles. Bueno, hemos trabajado. En esa reunión con el jefe de policía me dice, doctor, yo estaba en plena actividad y trabajando con la policía de Brasil acá en Argentina, porque teníamos obviamente temas con Brasil, como con Israel, como yo he estado con el fiscal de Turquía, porque cuando arrancó la Turkish se iba droga a Turquía y teníamos 10 argentinos en Estambul que tenían pasaporte argentino legítimo y no eran argentinos. No ¿Todo cocaína era eso? Sí, eso era todo cocaína. Ahora, ¿qué pasa? Me dice, ¿por qué yo tengo en la Rosinia, y esto tiene que ver con el tema que están tocando, tengo 22 fusiles de fabricaciones militares robados en Fray Luis Beltrán de Argentina? Y yo no sabía qué decirle, yo me quería tirar abajo del sofá. Claro. Encima yo me sentía avergonzado, abochornado. Estamos hablando del 16. Y se me ocurrió decirle, bueno, pero, jefe, nosotros le paramos en Santos la mitad del cargamento de manzanas blancas, que fueron 1.640 kilos. Yo no sabía qué decir. Y ahora, en el operativo de esta semana, apareció un fusil de fabricación militar. Sí, pero habían aparecido en tu... Ya aparecían antes, en tu gestión 16, claro. Evidentemente... ¿Y de dónde salen? ¿Y dónde se fabrican? Y se fabrican en Argentina. Bueno, sabemos que hubo choreo, que hubo robo... Bueno, que hubo tráfico ilegal de armas en su momento y sigue habiendo. ¿Sabés cuál fue? Ojo, lo peor que le voy a contar de esta historia que cuenta su señoría recién, no es los que aparecen. El problema son los que no aparecen. Los que no aparecen. Cuando vos tenés un tipo en una indagatoria, su señoría ha tenido miles, el problema no es lo que te cuenta. El problema es lo que no te cuenta, porque lo que te cuenta está guionado. Totalmente. Es la inversa. A mí me encantaría que te quedaras durante el programa, Claudio, no te quiero cortar, pero... Como vos quieras. Listo, quédate un poquito ahí porque tengo que dar un rulo. Lo tengo que despedir a Rocco que se tiene que ir a cocinar. Estuvo bastante bien, ¿no? Son y 49. Muy bien. De 8 a 9. Es una sesión. Sí. ¿Viste? Como los psicólogos. 40, 45. 40. ¿Cuántos son? ¿45 minutos? 40 minutos son. Y ya después empiezan a mirar la hora, ¿no? Yo pensé siempre que era una hora. Y de repente te dice, escúchame, listo, ya está, y se levanta. Hay un libro. Pero yo quería contar todavía. ¿Dónde va? Que faltan 5 minutos. El libro que se llama así, La Hora de 50 Minutos. La Hora de 50 minutos. Bueno, ¿cómo arrancarías? Te pongo al juez lo quise poner en un lugar, no quiso. Básicamente no sabe cuál es la solución, o la tiene, pero dice es casi imposible. ¿Cuál es la solución? Yo te pongo a vos como ministro de Salud, ¿sí? Que me parece que de ahí debería arrancar la cuestión. Hoy, ¿salud o educación? ¿De dónde lo querés manejar? De educación. Apá, ¿viste? Sí. Ahí está. Suspendo las clases un año, los chicos tienen que ir al colegio igual y hago el modelo japonés. Pará. ¿Ves que? Interesante. ¿Ves que es interesante? Tiene un TNT. Sí. Escuchá. Les enseño. Pará. Aguantá. Suspendés las clases un año. Pero que vayan al colegio a jugar, a respetar y a cuidar al colegio. Lo mismo que hacen los japoneses hasta 5º grado. ¿A qué edad? ¿A qué arrancás con eso? Desde el jardín hasta 5º grado como los japoneses. Recién ahí le empiezo a enseñar matemática, lengua y matemáticas con que puedan aplicarla a la realidad. Lenguas que lo puedan aplicar a la realidad. No el teorema de Tales de Mileto que no sabes para qué te sirve. ¿Tá? Entonces, reduzco todo para que sea aplicable. Y le empiezo a enseñar, empezó Japón a enseñarle algo logaritmo para que empiecen a manejar la inteligencia artificial. ¿Sabe dónde van a estar estos chicos dentro de 10 años? Dan vuelta al mundo. Y nosotros seguimos todavía con los palotes. Entonces, ¿me entendés? Y les daría a las maestras de ese año toda la información sobre neurociencia. Para terminar con esto de los maestros especiales y los chicos discapacitados que tienen una maestra. No, querida, vos tenés que enseñarle al pibe. Porque se enseña con afecto, no con contenidos educativos. Escúchame, pero vos decís, un año es como la pandemia, básicamente. ¿Qué hacemos con los pibes en casa?
No, van a tener que ir al colegio. Tienen que ir al colegio a aprender. Pero a aprender a querer el colegio. Respeto, historias de... O sea, el modelo de Japón... O sea, no suspendés la escuela, suspendés las clases. Otros tipos de valores que no tienen que ver con la educación. Escúchame, no sirve para nada. Termina séptimo grado... No te calentés, Jorge, no te calentés, te lo pido por favor. Pero me diste el poder y ahora lo quiero ejecutar. Pará, porque hay uno que se anima acá. El Ministerio Plenipotenciario de Salud y ahí está. Pero perdón, a un psicólogo, psiquiatra, yo lo primero que se me ocurrió le di al Ministerio de Salud. No, el tipo me dijo... Déjame el Ministerio de Educación. A ver, dale, me interesa la idea. Además, ¿cómo sigue? Revisá en Argentina qué pedagogo fue ministro de Educación. ¿Qué pedagogo fue ministro de Educación? Ninguno. Entonces, tratemos, no sé, pongamos a un psiquiatra, por ahí a lo mejor nos puede ayudar. Sí. Me propongo. Entonces, ¿qué hace Japón? Tienen que leer 52 libros a partir de 5º grado los chicos por año. Pero le tengo que sacar el teléfono. Un libro por semana. Ah, papito. Bueno. ¿Viste que no hay que prohibir nada? Hay que dar mejores alternativas. Por eso te dije, si los buenos hicieran las cosas bien, los malos no tendrían, ni por negocio lo harían ser malos. Okay. ¿Te llama Milei mañana, agarrás? Totalmente. ¿Para medicarlo a él? O para... No. Te llama Milei mañana para que te dice, vas a ser ministro de Educación con este sistema. Y las madres del otro lado te dicen, che, ¿qué pasa? No, pero no echamos a ningún docente, ¿no? Los preparamos para el otro año. ¿Puedo contar una historia? Sí, claro. ¿Tengo? Sí. En el año 2007 al 2011, yo estaba como asesor del secretario de Estado en drogas, el doctor Granero, y conozco ahí al que es el actual secretario de la CEDRONAR, Roberto Moro, y me doy cuenta que era un tipo comprometido con las cosas sociales. Entonces viajaba los jueves y los viernes juntábamos a un pueblo con todos sus maestros y de 2 pueblos vecinos. Hacíamos un almuerzo, 8 horas le daba de seminario y al otro día me quedaba yo con el equipo de salud de él para darle un seminario. Durante 4 años hice eso, ¿sí? En el año 2011 se hace el censo de droga en el país, el primer censo. Sí. Da el crecimiento de la droga en el país el 17% y en La Pampa el 1%. ¿Ves? Pará que no termina acá. Monseñor Poli, que era el obispo, me dice, doctor, usted tiene que ir a hablar con la presidenta. No puedo cortar los negocios, padre. Vino acá. No puedo cortar los negocios. Porque no podías, no porque no querías. Aníbal Fernández, el triple crimen de la efedrina. Papá, pero mucho de lo que dice el doctor pasó por otro juzgado que no el de él, sino estaban todos presos. Están todos en libertad. ¿Dónde terminó lo de la efedrina? En ningún lugar. En ningún lado. Y se importó más efedrina en ese año que en toda la historia de Argentina. Sí, terminó con el triple crimen en General Rodríguez. Y fue un mensaje. Pero por supuesto, es decir, entonces es la tabla del 1 en un sentido, pero los buenos tienen que hacer las cosas bien. Y los buenos, el poder político, la justicia y los servicios de seguridad no la están haciendo. Por eso pasa lo que pasa. Me gustó el cierre. Si lo dejan, ¿no? Yo creo que hay un postulante al Ministerio de Educación de la República Argentina y hay un ex juez que quiere volver a ser juez o lo pondríamos en otro ministerio, básicamente, porque hay material humano, ¿o no? Y no es que el tipo está loco, los tipos están locos. Hay mucha gente que trabaja con mucha vocación y mucho esfuerzo. En la pandemia, nosotros nos encontró la pandemia en Comodoro Pi con cerca de 100 detenidos. Todos se querían en libertad, tuvimos en Devoto un motín muy grande, ¿se acuerdan? En el techo de Devoto. Nosotros estábamos más solos que Adán el Día de la Madre. Compramos los barbijos. Sí, no se rían porque fue dramático. Tiene razón. Porque no podíamos dejar de ir. Yo no tenía vacunas, yo tenía ya una edad avanzada, mi hijo es médico, me decía, viejo, yo no te quiero intubar. Y denegamos de los 85 detenidos, creo que denegamos 84 arrestos domiciliarios. Claro. Uno lo estábamos tramitando y se murió porque tenía asma y lo lamentamos. Pero fue un momento muy difícil la pandemia también. Totalmente. Pero bueno, hay gente valiosa. A mí me acompañó un equipo de primera, yo recorrí... Sí, hay, por supuesto hay material humano en el Poder Judicial, por supuesto que lo que dice el doctor, que lo conoce, porque también es cierto que nos conocemos todos, es un ámbito muy pequeño, la justicia que trabaja en este tema, nos conocemos todos sabemos qué bueyes aramos, y yo creo que, yo tengo esperanza, a mí me parece que hay 3 cosas que quería decirte, si querés cierro. Hay mucha gente de las fuerzas de seguridad que están bajo la línea de pobreza. Entonces yo dije esta semana 2 cosas, o 3. Capacitación, equipamiento y salarios. Porque hubo 23 gendarmes detenidos hace pocos días. Totalmente. Yo estuve en una reunión con el prefecto nacional en mayo de este año y me decía que tenía un nexo de 8 a 10
suboficiales de prefectura por día que se iban a sus provincias porque no pagan alquiler y trabajan al doble de salario en las policías provinciales. Increíble. Gracias, Claudito. Perdón, le digo Claudito porque ya siento que en una hora y le pido a Claudio, nos convertimos en amigos. Le pido a Claudio, que ya que está acompañándonos, que se quede a escuchar cómo un policía bueno que investigaba una organización de narcotraficantes está preso en Devoto con una condena de 9 años y medio y la persona a la que quiso detener está prófuga de la justicia por narcotraficante. Bien. Quiero que lo escuches, Claudio, porque en algún momento hablamos en la semana a ver cómo resulta. Si te querés quedar, insisto de nuevo, te podés quedar, quédate. Me quedo unos minutos más porque si no mi cónyuge, que está conmigo hace No, entonces te despido, no quiero... Que sigan mirando No, te despido, no quiero tener ninguna denuncia de parte de tu cónyuge. Así que le mandamos un beso. Gracias, Claudio, gracias de verdad. Gracias. Gonza. Te manda saludos Ricardo Otero de Alemania, que compartieron el 2006, 2007 el Mundial. ¿En serio? Yo estoy en contacto. Yo lo conocí en Alemania cuando fui a un congreso a Alemania y después tuve una reunión en la BKA, que es la policía alemana. ¿Sigue allá Ricardo robando bancos? Ricardo sigue allá. Sigue robando. Me está invitando a Alemania, así que estoy pensando a ver si lo voy a visitar. Vamos a ir todos. Gracias, Claudio. Un abrazo. Gracias. 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 Un segundo, Gonza, para... la entrevista. Listo, gracias de verdad.